Estamos en vivo, ya. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos al cuarto y último debate de la Virtualidad 2022. Esperamos que estéis aprovechando estos días en los que nuestra asociación, como miembro de Fertility Europe, en representación de España, conmemora la Semana de la Fertilidad Europea, despejando dudas y comprendiendo un poco mejor algunos procesos relacionados con la fertilidad y los tratamientos de reproducción asistida. En este último debate vamos a tratar el tema de la genética en reproducción asistida. Nos preguntamos si el estudio genético de los pacientes depara un futuro a los pacientes. Para debatir sobre este asunto contamos con tres especialistas como son la doctora María Cano, ginecóloga especialista en medicina reproductiva de UGIM, Andrea Rivadeneira, embrióloga de hegemonía, y con la paciente María Millas, asociada y colaboradora de nuestra asociación. Bienvenidas. Antes de hacer la primera pregunta, dejadme que creo que es el más indicado, el apoyo de nuestra asociación Red Infértiles a los profesionales de la genética y embriología, que luchan por el reconocimiento de su profesión como clínicos. Sabemos que el gran trabajo que hacéis, lo poco considerados que estáis, así que recibid nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestro agradecimiento. Ojalá pronto en España se reconozca nuestra profesión como en otros países. Dicho esto, vamos a comenzar, si os parece, y quiero avisar que YouTube España está teniendo problemas, no está retransmitiendo por YouTube, pero sí por Facebook y por Twitter, ¿vale? Y vamos a comenzar y yo voy a lanzar la primera y espero que participemos todas en este debate. ¿Creéis que la genética nos ofrece un futuro más prometedor en materia reproductiva? Bueno, si quieren empiezo. Como genetista y embrióloga, yo considero que sí, totalmente. La genética, la verdad que es un área de la reproducción muy dinámica, no es estática y constantemente está evolucionando. Nosotros mismos constantemente estamos mejorando nuestros test, estamos haciendo mucha investigación para desarrollar nuevos estudios, para que los pacientes puedan disponer de estos estudios. Y de esta manera nosotros tener más información genética y también los médicos. Al final somos todos eslabones de una cadena y creo que todos tenemos el mismo objetivo común. Entonces, de esta manera podemos ayudar a los médicos desde nuestro lugar de genética a la hora de, con esa información genética, evaluar qué camino seguir o cuál es la mejor estrategia reproductiva con el cual pueden orientar a sus pacientes. Muy bien. Pues como dice Andrea, efectivamente pues trabajamos en tándem, ¿no? Y realmente esta es la era genética en la reproducción y está habiendo de hecho muchísimos avances y efectivamente siempre esto nos va a ayudar a que poco a poco vayamos logrando unas tasas de reproducción y tasas de embarazo mayores y bueno, mayores éxitos y vamos avanzando poco a poco. Bueno, yo como paciente, un futuro prometedor, bueno, para algunas realmente es que sin estudios genéticos no tendríamos futuro. En mi caso concreto, mi marido y yo somos portadores de una enfermedad genética, con lo cual nuestra única salida de tener hijos sanos es gracias a la reproducción asistida y a los análisis genéticos previos de esos embriones. Entonces, para gente como yo, es totalmente necesario, por así decirlo. La única vía, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Vale. ¿Y cuál sería el ABC de la genética en el diagnóstico de la infertilidad? Es decir, ¿qué pruebas genéticas serían imprescindibles en reproducción asistida? Bueno, pues imprescindibles realmente, pues efectivamente solamente en casos concretos como el de María que nos estaba contando, ahí sí que son necesarios, ¿no? Otras veces no es así, o sea, no podemos generalizar. Hay pacientes que lo van a necesitar seguro y otras pacientes que puede ser una ayuda, pero que puedes empezar sin hacerlos, ¿no? Un diagnóstico genético puedes no hacerlo al principio y con los fallos o con abortos de repetición que pueda tener, pues añadirlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente lo que nosotros solemos hacer básico a los pacientes, y tampoco es imprescindible, pero yo, por ejemplo, en mi caso concreto me gusta pedirlo, son los cariotipos,
porque a veces te sorprendes, la mayoría de las veces son normales, pero hay ocasiones en las que no. Y luego el diagnóstico genético, que ya iremos ahondando un poco más, preimplantacional de los embriones, por ejemplo, que la causa más frecuente por la que se aconseja es la edad materna avanzada, ¿no? Pero bueno, hay muchos otros, por ejemplo, también una mala calidad seminal, también lo podemos aconsejar, o como decía, abortos de repetición. Entonces, bueno, básicamente es el cariotipo, el diagnóstico genético, en concreto el PGTA, es el que más se utiliza. Y luego, bueno, pues también lo podemos ayudar del estudio de portadores, que no, tampoco, nosotros lo aconsejamos, tampoco es obligatorio. Y si ahí se diagnostica, por ejemplo, la misma mutación en los dos progenitores, pues ahí, supongo que será el caso de María, pues ahí habría que hacer el diagnóstico genético de los embriocitos, ¿no? Para descartar esas enfermedades. Sí, yo, bueno, a ver, pruebas genéticas imprescindibles, yo creo que hay mucha diferencia, ¿no?, entre lo que comentabas y no puedes generalizar, ¿no? Afortunadamente hoy pruebas como la de portadores dan mucha información. Mi caso no fue así. Yo tuve una hija que nació enferma y falleció. En ese caso, en casos como el mío, que conozco algunos, pues obviamente imprescindibles me parecen todas. Cualquier prueba que pueda dar algo de información y que nos pueda dar algo de control, teniendo en cuenta que un tema genético, según me han comentado, a día de hoy, pues oye, tienes muchas limitaciones, ¿no? Pero es cierto que también hay muchas pruebas que a mí me han ido contando ya con el tiempo y, bueno, que sirven de filtro y que para algunos casos, como hubiera sido en este caso el mío, a mí no me comentaron lo del estudio de portadores y este concreto hubiera salido, esta enfermedad concreta sí hubiera salido y, oye, pues nos hubiera quitado de muchos problemas, ¿no? Entiendo que no se puede hacer general a todo el mundo, pero sí que es cierto que muchas veces lo ofrecen cuando se utilizan donantes. No sé por qué, cuando hay una ovodonación o una donación de esperma, a veces sí se insiste un poco en hacer este estudio genético de portadores y, sin embargo, cuando es una pareja que aporta sus gametos no se insiste tanto, ¿no? Como digo, no se pueden hacer todas las pruebas del mundo a todo el mundo, yo eso lo entiendo. Pero bueno, como yo expongo un poquito mi caso, claro, pues yo imprescindible, antes que pasar por lo que nosotros tuvimos que pasar, pues yo soy de las de a mí que me hagan todo. Si luego algo queda fuera de ese control, pues vale, pero yo soy muy fan de hacer todas las pruebas que se puedan antes. María, en tu caso, ¿fue después cuando te hicieron las pruebas genéticas? Eso es, yo tuve varios abortos que no se debían a temas genéticos, se debían a una malformación uterina. Cuando se solucionó esa malformación uterina, el embarazo fue perfecto y fue el momento de nacer, cuando se vio que la niña venía con una enfermedad incompatible con la vida. Y a raíz de esas pruebas es cuando a nosotros nos diagnostican, somos portadores sanos, o sea, nunca desarrollaremos esa enfermedad y por ello no lo sabíamos. Por eso digo, con pruebas que hoy en día hay y son accesibles y tal, lo hubiéramos sabido previamente. Quizá otra enfermedad no, porque estas pruebas, claro, no es un cribado al 100% de los genes. Pero bueno, sí que es cierto que yo me arrepiento de que nadie me hablara de esta prueba de portadores previamente, aunque mis abortos tuvieran que ver con una malformación uterina y no tanto con un tema genético. Pues eso. También ya me meto porque yo no entendía la diferencia entre pruebas genéticas y cromosómicas. Y de hecho a este bebé que luego nació enfermo tenía un cariotipo perfecto. Yo en el test genético que se hace en el embarazo, ella salió perfecta. Entonces nosotros esperábamos un bebé sano. Luego ya me explicaron que ahí se ven los cromosomas del bebé, no los genes. Yo no sabía la diferencia. Y me sorprendió bastante, sí. Andrea y María, ¿os podéis explicar un poco sobre esta diferencia de alteración cromosómica, alteración genética?
Sí, yo, bueno, le respondo esto a María y después vuelvo a la pregunta original. Nosotros cuando realizamos el PGT-A, que se denomina ahora comúnmente, lo que estudiamos son los cromosomas. Vemos alteraciones en el número de los cromosomas, si hay ganancia o pérdida de esos cromosomas. Los cromosomas contienen muchos genes y mucha información genética, entonces la información que estamos evaluando ahí, esos cambios, ganancias o pérdidas, son grandes, son fragmentos o tamaños de ADN muy grandes. Cuando ya vamos a estudios más de enfermedades monogénicas o génicos, que es cuando orientamos nuestro estudio al PGT-M, ahí ya estamos buscando mutaciones puntuales mucho más chiquititas, de un tamaño mucho menor, son pares de bases menores, fragmentos menores. Por eso tenemos que diseñar como la estrategia puntualmente para esa mutación, en el caso tuyo, María, y de tu pareja, para identificar y localizar puntualmente esa mutación. Porque la verdad que el genoma, como saben, es inmenso y estar buscando así a ciegas una mutación jamás la encontraríamos. Entonces, ese estudio hacia el PGT-M es más puntual, orientado hacia ese pequeño fragmento que generó ese cambio en el ADN y generó o causó esa mutación, digamos. Básicamente es eso, mayor tamaño, mejor tamaño. Alteraciones, por ejemplo, nosotros, la sensibilidad de nuestro PGT-A, si me pongo un poco más estricta en cuanto a técnica, es de 6 megabases, o sea, 6 millones de pares de bases. Esto es grandísimo, pero esto es la sensibilidad que tenemos con el PGT-A. Por eso todo lo que es genético, que son tamaños más chiquititos de fragmentos, tenemos que diseñar estrategias como más focalizadas a buscar esa mutación. No sé si fui clara, pero bueno. Y volviendo a la pregunta original, el ABC yo creo que es lo mismo, es la medicina personalizada. A mí siempre me gusta separar nuestros estudios genéticos en no invasivos y en invasivos. Cuando hablamos de no invasivos, lo que hacemos es un screening. Y lo que estamos buscando con ese screening, o hacia dónde estamos orientando esos estudios, es hacia la medicina preventiva. Como es el test de portadores que mencionabas, María. Con una simple muestra de sangre podemos estudiar si somos portadores de una mutación o no para identificar qué mutaciones portamos, sino para evaluar que no compartamos esas mutaciones con nuestras parejas y de esta manera prevenir cualquier riesgo de efecto adverso, por decirlo de alguna manera, en nuestra descendencia. Entonces, esto es medicina preventiva y nos beneficiamos todos. Y con esto digo todos, no solo los pacientes que acuden a técnicas de reproducción asistida, sino cualquier pareja que está empezando a buscar un embarazo en su casa y quiere embarazarse naturalmente. Bueno, yo creo que una simple muestra de sangre puede ahorrarnos muchas situaciones que prácticamente son las que buscamos evitar con estos test. Muy bien. María, en tu caso, después, por ejemplo, de haberos hecho ese estudio genético, ¿cómo os han ayudado esas pruebas genéticas que os... Pues, bueno, nos dieron alternativas de cara a tener un siguiente hijo sano. Una alternativa a la que no nos acogimos era seguir probando embarazo natural en la semana 16, hacer una amniocentesis y si se estaba enfermo, acabar con el embarazo. Después de lo que habíamos pasado, no, para nosotros, sabiendo que había una manera de prevenirlo, no era una opción. Y otra opción era cambiar alguno de los gametos, o bien el esperma o bien los óvulos, o intentarlo con nuestros gametos y hacer en este caso, el PGT-M. Previamente hicimos un estudio genético a nuestros padres. Incluso nos llegaron a decir que si teníamos muestras almacenadas de nuestra hija que nació enferma, daba mucha información sobre un poco lo que explicaba Andrea, ¿no? Es un fragmento muy pequeñito dentro de un gen y además encima la muestra es de un blasto que tampoco es que tenga muchísima información, ¿no? La célula. Entonces hicimos ese estudio que se llama estudio de informatividad previo y en el que vimos exactamente pues, de dónde venía cada mutación y con eso nosotros lo que hicimos fue hacer una selección de los embriones sanos. Hicimos ambos, tanto el genético como el cromosómico. De hecho, lo curioso fue que ningún embrión estaba enfermo a nivel genético, eran todos portadores sanos, pero sí hubo muchos que descartamos porque cromosómicamente tenían alguna patología. Entonces, eso también, bueno, yo luego he tenido otra hija que es portadora sana, aún así me recomendaron hacer amniocentesis en la semana 16
para exactamente asegurarnos que toda la información era correcta. Y le realizaron ese mismo, bueno, no sé si el mismo, ya a nivel técnico yo no sé, pero los resultados eran los mismos, que era portadora sana con la mutación y todo coincidía. Entonces ahí ya sí respiramos un poquito con la certeza de que desde luego con esa enfermedad no iban a hacer. Aunque iba a ser portadora. Sí, pero por lo menos ya tenemos la información y ella ya lo sabe. Y si en un futuro, cuando ella decida si quiere ser madre o no, pues ya lo sabe y puede hacerse los estudios que necesite para evitar tener un hijo enfermo como nos pasó a nosotros. Muy bien. Y os pregunto a vosotras como especialistas, María y Andrea, ¿te suele ofrecer en las consultas de reproducción asistida un asesoramiento? Pues mira, sí, normalmente sí que lo hacemos. Sí que yo, por ejemplo, siempre hablo de este estudio de portadores, tanto si son parejas que vienen pues eso, con gametos propios, como si es una donación de esperma, una donación de ovocitos o doble donación. Siempre se ofrece, ¿vale? Y como decía María, curiosamente, es en las donaciones tanto de semen como de ovocitos, cuando realmente yo creo que por el hecho de no conocer a esa persona, de ser anónimo, crea esa angustia de si está enfermo, pero sin embargo cuando tú conoces a la persona, pero realmente si no te haces ningún estudio genético, por mucho que la conozcas, sepas que no tiene ninguna enfermedad dominante, pero recesiva no tenemos ni idea sin hacernos este test realmente. Pero la verdad es que luego las estadísticas, que esto Andrea nos lo dirá mejor, pero bueno, las estadísticas también nos dicen que la probabilidad de que si no somos familia, ¿no? Portemos la misma mutación es raro. O sea, gracias a Dios es raro. Pero bueno, puede existir y cuando existe, pues dices, es evitable, efectivamente. Entonces, el punto en el que cada uno decide, tú hablas de estadísticas, das toda la información y son ellos los que al final deciden si quieren arriesgarse o no y hacer el estudio previo. Pero vamos, que siempre se les aconseja y se les advierte de que es un extra que nos da muchísima información y que evita muchos problemas, exacto. La verdad que, perdón, como decía María, la verdad que sí, a ver, la compatibilidad de que una pareja comparta la misma mutación y no necesariamente la misma mutación, sino que pueden ser diferentes mutaciones en un mismo gen, es del 5%. Si hablamos en números, decimos 5% es un porcentaje bajo, pero el problema que tenemos con estas enfermedades recesivas o mendelianas es que no hay tratamiento, entonces tenemos que tratar de evitarlas a toda costa. Podemos ser portadores sanos, clínicos, como le pasó a María, a su pareja, sin problema, pero ¿para qué llegar a ese resultado de tener un bebito nacido con algún problema? Si lo podemos evitar, digamos. Entonces, ahí vuelvo de nuevo a lo mismo, a la prevención, a la medicina personalizada y preventiva. Entonces, la información es poder. Cuanto más sepamos, mejor podemos orientar a nuestros pacientes en su camino reproductivo. Y no llegar al caso, y vuelvo a nombrarte María porque estás aquí con nosotros, de que tenga un hijo nacido con alguna afección, que haya fallecido, y que recién ahí nosotros decimos, ¿por qué no hicimos estas pruebas o por qué no le ofrecimos estas pruebas antes? Claro, yo sé que la medicina no es la ciencia exacta ni mucho menos, ojalá lo fuera, y que no se puede generalizar, pero sí que facilitaría mucho a las pacientes ese asesoramiento genético de primeras, de cuando vamos a la primera consulta en reproducción asistida, y si nos ofrecieran todo el abanico y ya dependiendo de las circunstancias personales, de las características, de la situación económica, porque también todo este tipo de pruebas imagino que son costosas a nivel económico, ¿no? Pero si ese asesoramiento genético se extendiera más, se hiciera muchísimo más, creo que a lo mejor evitaríamos muchos sucesos como el que le ocurrió ya, desgraciadamente. Sí, es que si el paciente tiene toda la información, al final es con el médico, el paciente en consulta, ¿no? Con su profesional decidir qué prueba hacer, sí que no. Y no llegar al extremo de decir, tuve esta situación y nadie me dijo que esto podía pasar. Porque esas son, creo que las peores, María, que está más en consulta que yo, entiendo que no queremos llegar a esa situación, que venga el paciente y diga, ¿y cómo no me dijiste antes que me podía realizar este test o este estudio? Con una simple muestra de sangre periférica.
Pero bueno. Exacto. Antes la medicina de antes era más paternalista, ¿no? Más el médico decía lo que había que hacerse y ya está, ¿no? Actualmente no es así. La medicina da toda la información y son los pacientes los que deciden lo que ellos quieren hacer. Vale, ¿y cuáles serían las principales genéticas y de problemas de fertilidad masculina o femenina? ¿Me podríais decir? ¿Las principales qué, perdón? Causas genéticas por lo cual no hay una alteraciones genéticas que puedan tener. Sí, bueno, no son tan frecuentes, ¿eh? O sea, la infertilidad normalmente se debe a múltiples causas y a veces incluso son desconocidas. Pero cuando hay una infertilidad así llamativa, una chica joven que ves que tiene un fallo ovárico y es demasiado joven para tener una menopausia, ¿no? Que tiene como una menopausia precoz que llamamos, por debajo de los 40 años, sobre todo cuando es por debajo de los 35 te llama más la atención y ahí pedimos un X frágil, ¿vale? Y la parte genética, cuando tenemos un esperma muy alterado, puede tener alguna alteración, no sospechas algo genético, pero sí, porque también el ambiente influye mucho, el tabaquismo, la obesidad, el estrés, pero cuando está muy alterado el semen, también pedimos alteración, por ejemplo, las deleciones del cromosoma X en concreto o la fibrosis quística, ¿no? En el varón. Normalmente esto es lo que más pedimos. Vale. Perdón, una pregunta. Estas pruebas, tanto el X frágil, la fibrosis quística, estas entrarían dentro de la prueba de portadores, ¿verdad? Sí, estas dos en concreto sí. Las microdelecciones yo creo que no, ¿verdad, Andrea? No, de lesiones no, pero aquí frágil sí. Sí, exacto. Actualmente el test de portadores que nosotros ofrecemos estudia 2.000 genes y con más de 2.200 enfermedades, que son las patogénicas o probablemente patogénicas. O sea que si bien estamos secuenciando o estudiando todo lo que sería el exoma, lo que informamos a los pacientes son estas que pueden tener riesgo patogénico y son las que queremos evitar que comparta con su pareja o con su donante de óvulos o de semen o lo que sea. Sí, Entonces... A mí me sorprendió porque yo también luego me hice este test de portadores, por si acaso. Yo ya, por si acaso tenía algún otro, por si acaso compartíamos alguna otra mutación más que yo ya. Y me sorprendió que, claro, la información que da puede asustar, porque, claro, de repente la patogénica es la que yo transmitía a mi hija y mi marido también, pero luego tenía otras 4 mutaciones, ¿no? Obviamente te tienen que informar un genetista que eso no significa que vayas a desarrollar ninguna enfermedad, pero que al final todas las personas tenemos mutaciones en nuestros genes. El 85% de las personas somos portadores de al menos una mutación. Pero ese porcentaje se reduce a ese 5% de compatibilidad con tu pareja. Entonces, por eso es el porcentaje en el cual tenemos que hacer el foco. Y el objetivo de este test, como decía hoy, no es decir, uy, tenés 5 mutaciones, sino ver que no compartís ninguna mutación en el mismo gen con tu pareja. Porque al final todos creo que seremos portadores. Bueno, un 85% portamos. Yo no me lo he realizado, pero probablemente porte alguna mutación o más de una y al final son mutaciones recesivas, somos portadores sanos, pero se van a seguir transmitiendo de generación en generación y quizás en algún momento se juntan con otra persona con la que comparten esa mutación y ahí tenemos estas situaciones que son las que queremos evitar. Y también por zonas, ¿verdad? Geográficas, hay más frecuencia de unas enfermedades. Sí, son más endémicas por diferentes zonas. Sí. Interesante. Acá lo que es la fibrosis quística, entiendo que se estudia mucho, bueno, yo soy relativamente nueva en España, pero porque es muy común. Sí. Nosotros, por ejemplo, focalizamos nuestro test en otras zonas como Argentina o Latinoamérica hacia otras, si bien cubrimos una amplia gama de genes y de enfermedades, pero bueno, por diferentes zonas vemos más prevalencia de alguna u otras mutaciones o enfermedades, entonces en base a eso se van orientando los test también. Muy bien. Bueno, vamos a seguir avanzando. Hemos asistido a otros foros en los que los especialistas se debatían entre diagnóstico genético embrionario sí o no. ¿De qué lado estáis vosotros? Yo sí. Y yo soy genetista, pero también soy embrióloga, y como embrióloga que soy, yo soy muy pro PGT, sinceramente creo que es una técnica muy difundida, ya está instalada entre nosotros desde hace muchos años y es el gold estándar en lo que es diagnóstico cromosómico embrionario. Acá hablamos de cromosomas. PGT para todos,
vuelvo a lo mismo, los pacientes se van a beneficiar, pero ¿quiénes se van a beneficiar más? Aquellos pacientes con indicación de PGT. Ese exclusivo grupo y sobre todo lo que más vemos hoy en los casos que recibimos es la edad materna avanzada, que un poco hoy lo mencionábamos. Sabemos que con la edad materna aumenta la incidencia de aneuploidías en nuestros ovocitos y por ende vamos a generar embriones más aneuploides. Entonces esas pacientes que han tendido a dilatar esa maternidad y a postergarla, y me incluyo como una más, somos las que tenemos mayor riesgo de generar embriones aneuploides y por eso creo que somos las más beneficiadas. Pero al fin y al cabo, estudiar a los embriones, identificar el embrión normal y transferirlo en primer lugar nos permite reducir costos, reducir tiempos, minimizar esa carga emocional de estas pacientes que vienen con una carga emocional muy importante y evitar situaciones como pérdidas de gestación o fallos de implantación o nacimiento de bebitos con alguna afección. O sea que al fin y al cabo la biopsia es una técnica muy segura, removemos muy poquitas células de ese embrión y tenemos mucha información para dar de esos embriones a los pacientes. ¿Y en ovodonación? Cuando hablamos de ovodonación... Bueno, en ovodonación, nosotros particularmente estamos desarrollando, y acá ya voy al screening de nuevo, porque creo que la medicina está yendo hacia eso, hacia todo lo que es no invasivo. Nosotros tenemos un estudio cromosómico de embriones que lo realizamos en el medio de cultivo. En este estudio ni siquiera manipulamos, no biopsiamos, no tocamos el embrión. El ADN, el embrión está constantemente evolucionando y liberando ADN, y ahí lo estudiamos. Entonces creo que en ovodonación por ahí lo indicaría, pero como para tener también más información y que el médico diga, bueno, me aseguro un poquito más el embarazo en la primera transferencia. De por sí, una paciente que haga ovodonación con ovocitos de pacientes jóvenes va a tener una alta tasa de embriones normales, pero si podemos aún mejorar un poco más ese porcentaje y embarazar a esa paciente o lograr ese embarazo en esa primera transferencia, yo creo que también es lo que buscamos los profesionales que trabajamos de esto. Entonces, yo a ese grupo particular de pacientes las orientaría hacia este método no invasivo. Muy bien. Yo estoy de acuerdo con Andrea. Pienso que PGTA tiene su lugar, claramente. Y para mí, sobre todo, es aquellas pacientes que o bien han tenido abortos de repetición o bien tienen una calidad embrionaria afecta por la edad materna avanzada, y ahí claramente nos va a ayudar ya no solo a ahorrarnos transferencias, ¿no? Y dinero y tiempo y abortos, sino también nos ayuda mucho a darnos información sobre si que realmente esa es la causa por la que la paciente probablemente no se embarace en casa, ¿no? O sea, el diagnóstico, que a veces es difícil llegar a él, y pues nos ayuda mucho. Y bueno, pues el tema de la ovodonación es un tema que yo creo que es bastante controvertido, porque hay clínicas que sí que lo ofertan y otras clínicas que no tanto, ¿no? Porque piensan que exactamente con la ovodonación estamos mejorando la calidad ovocitaria, estamos mejorando la calidad embrionaria por ende, ¿no? Entonces, a no ser que tengamos además una calidad seminal muy mala, con el que estamos haciendo ovodonación con el semen de la pareja y es de muy mala calidad, y sí que yo sí que lo ofrecería. Si no, yo creo que el no invasivo es una alternativa muy buena, porque más allá de 3 embriones, ¿verdad? Pues nos va a dar como un ranking sin descartar ningún embrión, y bueno, nos dice cuáles son los embriones de mayor o menor calidad, ya más allá de lo morfológico, que es lo que se basa actualmente, ¿no? Los embriólogos. Muy bien. Yo creo, a ver, bueno, yo ya lo he dicho al principio, ¿no? Yo soy muy fan de hacer todas las pruebas que se puedan para prevenir. Sí que es cierto que cuando yo empecé a tener abortos, lo que me comentaban es que normalmente la causa más común es porque los embriones están mal. En mi caso luego se comprobó que no era eso y era otra cosa, pero pasar por un aborto a todos los niveles es horrible. Si encima necesitas de tratamientos de reproducción asistida para quedarte embarazada, y si cuando ya encima lo consigues pasas por un aborto y una de las causas más comunes es que el embrión tenga un problema cromosómico, pues yo soy de la opinión que si se puede filtrar y esos embriones que están mal no usarlos y ir únicamente a los que estén sanos, que eso no quita que también pueda acabar en aborto o no implante o otro tipo de cosas, ¿no? Pero
que ya están como fuera de nuestro control. Pues yo soy partidaria de hacerlo, incluso en ovodonación. No, es que no sé, aunque sean más jóvenes, bueno, yo en mi primer aborto era joven, tenía 31 años y me consideraban joven. Y digo, bueno, y si llego a ser donante, podría... Una donante, o sea, en general están sanas, etcétera, pero que nunca se sabe, ¿no? Entonces mi punto de vista es que se haga. Por tranquilidad mental. Yo entiendo que cada uno tiene su historia, ¿no? Y no es lo mismo, a lo mejor, el recorrido que yo tengo, en el que yo voy a todo, a todas las pruebas, que alguien que está empezando o lo que sea, ¿no? Pero bueno, yo si lo hubiera sabido hace 7 años, hubiera ido con todas las pruebas de primera. Es que aún las donantes pueden tener ovocitos con aneuploidías. Está bien que el porcentaje es mucho menor, podríamos estar hablando entre un 15, un 20, un 25%, pero bueno, si podemos identificar cuáles sí y cuáles no, también estamos ganando en este camino reproductivo frente a los pacientes. Por eso lo oriento más hacia lo screening y no tanto hacia lo invasivo como sería un PGT. Y retomando un poco las palabras de María, que tenemos un embrión euploide y no embaraza, bueno, anteriormente creíamos que todo era el embrión y que todo pasaba por el embrión y un embrión euploide ya teníamos garantizado el embarazo, pero hoy en día sabemos que no depende solo del embrión, que para lograr una implantación y un embarazo necesitamos 2 principales protagonistas, que son el embrión y el endometrio, y lo menciono al pasar, no me voy a explayar mucho en este tema, pero si no se comunican o no dialogan correctamente, por más que tengamos el blastocisto más hermoso del mundo euploide, ese embrión no va a poder implantar en ese tejido o en ese endometrio si él mismo está alterado. Entonces, son tantos factores y tantas causas que pueden llevar a un éxito reproductivo o no, que creo que cuanto más información podamos tener, mejor, así nos van orientando a nosotros como profesionales a qué camino seguir. Por lo tanto, al hilo de lo que comentas, Andrea, como lo bueno es hacernos todas las pruebas que podamos, el test de compatibilidad se debe hacer entonces en todas las parejas, ¿no? En toda persona que está buscando un embarazo. Y lo mismo el cariotipo, que lo mencionó hoy María al comienzo. Yo creo que debería ser, no sé, aquí en España, pero al menos en Argentina no es tan así, un test que se debería solicitar en la primera consulta y no solicitarlo cuando la paciente acude a una consulta luego de 2 o 3 abortos. O cuando tienen un nacido con alguna afección porque tiene una traslocación desbalanceada. Entonces el cariotipo, una prueba también tan sencilla y tan fácil de realizar, creo que debería ser más generalizada y se debería solicitar de rutina a los pacientes. Yo lo creo también. Sobre todo yo al inicio de cuando yo empecé con la reproducción asistida me acuerdo que, bueno, pues eso, no estaba de rutina pedirlo. Y recuerdo que vino una pareja muy jovencita que venía pues en una inseminación, o sea, tenía todas las indicaciones de hacer una inseminación y a mí me sorprendió, ¿no? Porque dije, son muy jóvenes y le pedí el cariotipo, ya les digo que no era de rutina. Y justo salió en ella una traslocación y claro, les cambió la película totalmente, ¿no? Y bueno, la verdad es que así pues perdieron menos tiempo, la verdad. Claro. Y eso es tan necesario cuando estamos en estos tratamientos, en tratamiento de vida, con la ansiedad, con la búsqueda que llevamos del ansiado embarazo, el que nos ahorren tiempo, eso, y que nos den toda la información, eso sería. Entonces, es a lo que llamamos todas las pacientes, de verdad. El especialista, eso es medicina personalizada y pues mira, tienes todo este pánico de pruebas y ahora tú decides según las circunstancias que tengas, situación económica y demás. Vale. Y cuando ya hemos logrado lo que es el embarazo, en ese momento, el test prenatal negativo, ¿cuándo es necesario? Pues esto es un poco también lo mismo que estamos hablando, una medicina un poco personalizada, ¿no? Pues ¿cuándo es necesario? Realmente se puede aconsejar a todas las pacientes. Lo que pasa es que es verdad que lo aconsejas más a aquellas en las que tienen mayor riesgo, que les van a salir ya de por sí un screen de primer trimestre alterado. Estas pues a veces incluso dicen de hacerse directamente la amniocentesis. Yo creo que siempre es bueno hacerse este test primero y
incluso gente joven, ¿no? Porque es algo, como tú dices, no invasivo, cada vez es más accesible económicamente a las parejas y, bueno, te da mucha tranquilidad, yo creo. María. Bueno, obviamente ya os he dicho que yo a todas las pruebas sí, pero creo que es muy importante que te expliquen bien, porque ya os digo, yo en el primer embarazo, en la semana 20, vieron que el bebé tenía los pies equinovaros. Y entonces me dijeron, o amniocentesis o test prenatal no invasivo. Obviamente yo a la amniocentesis en aquella época era como la muerte, ¿no? Y dije, no me arriesgo. Después de, creo que llevaba ahí 5 abortos, digo, no, nada de riesgo de aborto, test prenatal no invasivo. Salió todo fenomenal. Y a mí, es lo que os dije antes, nadie me explicó que ahí se miraban los cromosomas, no los genes. A lo mejor la persona que me dio la información tampoco sabía mucho de genética, no lo sé, pero unos pies equinovaros se suelen relacionar con enfermedades genéticas y este test prenatal invasivo mira los cromosomas. Entonces, sí, fenomenal. La niña llevaba los cromosomas perfectos y un cariotipo perfecto de libro, pero su problema estaba dentro de los cromosomas, era un tema genético. Entonces, yo creo que es muy útil, pero sabiendo las limitaciones y que nos expliquen bien a los pacientes, que partimos de que no tenemos ni idea hasta que no nos encontramos estos problemas propios, que nos expliquen exactamente que, oye, está todo bien a este nivel, pero estas pruebas no llega a todo, ¿no? Y no te cojan y te digan en la semana 20, está todo bien, no te preocupes, y 20 semanas después la niña nace con una enfermedad que no puede vivir. Y entonces ya te dicen que no, que es que eso es genético y lo otro era cromosómico. Pues no, porque ahí lo que comentaba también Andrea antes, a nivel genético sí nos contaron que incluso si hubiera optado en su momento por amniocentesis, tampoco hubiéramos sabido nada, porque no sabíamos qué mutación había que buscar ni en qué gen. Necesitas saberlo para ir a buscar y ver si está o no está. No es como el tema cromosómico, que haces como un mapeo, ¿no? y puedes ver si hay más, menos o microdelecciones o lo que sea. Pero bueno, que yo sí soy partidaria de hacerlo, pero sabiendo las limitaciones que tiene y explicándolo bien en cada caso. Es decir, la fiabilidad que tiene lo que es la prueba y luego, pero el test prenatal no invasivo, hay distintos tipos, ¿no? De todo lo que se puede analizar en lo que es la cadena del ADN, ¿no? Creo. Sí, hay distintos tipos. Nosotros puntualmente tenemos uno que estudia 5 cromosomas, los 5 cromosomas Diana, que son el 13, el 18, el 21, el X y el Y, que son los que pueden dar lugar a nacidos vivos con alguna afección. Y después también estudiamos los 24 cromosomas. Pero en todo momento estamos hablando de cromosomas, de fragmentos o de tamaños de ADN muy grande, no puntualmente mutaciones génicas. Y yo creo que es importante cómo transmitimos la información que podemos generar con estos test. Son test muy sensibles, muy específicos a nivel de resultado, pero bueno, hay que transmitir al paciente realmente lo que estamos estudiando con este tipo de test. Y no solo a priori cuando estamos por pedir el estudio, sino una vez que tenemos el resultado, también cómo transmitimos ese resultado al paciente. Yo creo que los que hacemos medicina reproductiva, bueno, los médicos en consulta o los genetistas, el aconsejamiento o el consejo genético es tan importante a la hora de transmitir estos resultados, porque estas pruebas no invasivas no dejan de ser un screening. Entonces, si estamos ante un resultado positivo, detectamos alguna alteración, por ejemplo, en el cromosoma 13, ese test por sí solo, vuelvo a decir, es un screening, no es un diagnóstico como una amniocentesis. Entonces no podemos tomar ninguna acción frente a ese resultado si no cotejamos ese resultado con la ecografía, si vemos por ultrasonido que ese bebito viene con alguna situación especial. Y volvemos a lo mismo, todo screening se debe confirmar y debemos dar un diagnóstico. Y para dar un diagnóstico sí o sí tenemos que remitirnos a la amniocentesis. Entonces, de por sí un test no invasivo no nos permite tomar una actitud o accionar de alguna manera frente a ese resultado. Pero bueno, por eso digo, es importante la información que le transmitimos a priori a los pacientes sobre qué estudios podemos ofrecerles y luego cuando damos la devolución del resultado y de ese informe, orientarlos hacia qué camino debería seguir
en función de si da un resultado u otro. Muy bien. María, ¿tú quieres comentar algo? ¿Yo? ¿Qué María? Sí, sacamos las Marías. Sí, bueno, como he dicho al inicio, efectivamente es un test que es un screening, ¿no? Y lo que te ayuda es sobre todo descartar lo más frecuente, que es cromosómico, porque al final no podemos llegar a todos esos genes, ¿no? Y en el caso de María, por ejemplo, a lo mejor en la ecografía, cuando se sospecha algo así, pues claro, el hecho de dar justo con esa enfermedad, ¿no? Y a lo mejor decir, mira, te voy a hacer una amniocentesis para descartar determinadas enfermedades que pueden ser la que tu bebé puede tener. Pues es complicado de llegar realmente, a lo mejor hasta eso, hasta que no nacen y los ves y ves cuál es la clínica de ese bebé, es complicado. Porque al final con el prenatal descartas pues, lo más frecuente, ¿no? Y bueno, y no lo haces, y no es amplio, efectivamente no puedes estudiar todo el genoma, todas las mutaciones posibles en cada gen, ¿no? Tiene sus limitaciones. Vale, muy bien. Voy a cambiar un poco la pregunta que tengo por aquí. Hemos oído hablar mucho del mosaicismo. ¿Qué dice la genética al respecto? El mosaicismo, bueno, es un tema que la verdad que se debate mucho, está mucho en boca de todos y más recientemente nosotros particularmente estamos incluso cambiando nuestros reportes y nuestros informes de PGT de acuerdo a los nuevos consensos de las diferentes sociedades genéticas. Voy a ir puntualmente al mosaicismo en los embriones, que es donde tenemos reportes. Nosotros de todos los embriones que analizamos por PGT, la incidencia de mosaicos que tenemos es de alrededor del 5 o 6%. Es un porcentaje muy bajo y dentro de ese 6% tenemos más o menos un 3-4% de mosaicos de bajo grado y un 2% de mosaico de alto grado. Nosotros antiguamente teníamos diferentes categorías, embriones euploides, embriones con mosaico de bajo grado, de alto grado y aneuploides. Todo lo que tenía algún porcentaje de mosaicismo no lo transferíamos, directamente lo reportábamos como aneuploide, pero ahora eso está cambiando porque estamos viendo en publicaciones que muchos embriones que son mosaico de bajo grado dan lugar a nacidos vivos sin ningún tipo de problema, entonces ahora ellos los estamos incluyendo a la hora de transferir. Por eso digo, estamos cambiando nuestra política de nuestros reportes. La incidencia de mosaicismo es muy baja. Y partimos de que nosotros la biopsia creo que es la principal crítica, yo sigo diciendo que soy muy pro PGT, pero la principal crítica que se le hace al PGT es que la biopsia que nosotros hacemos es del trofoectodermo, es decir, de la estructura que va a generar la placenta, y en ningún momento estamos tocando la masa celular interna, que es la que va a originar propiamente el embrión. Entonces siempre queda esa duda, si bien la correlación es altísima de un 98%, esa duda de si ese embrión no tiene un mosaico en esa placenta o en ese trofoectodermo y estamos dando un falso positivo a ese embrión o a esa paciente. Entonces, cuanto más avancemos en lo que es mosaicismo, nosotros también tenemos un algoritmo que hemos desarrollado para detectarlos, pero ya les digo, es muy baja la incidencia, pero bueno, cuanto más podamos avanzar y vamos evolucionando y se están haciendo transferencias de embriones y vamos teniendo cada vez más resultados, nosotros mismos vamos aprendiendo más de los mosaicos. Pero bueno, creo que no es algo tan grave como se creía antes, que se reportaban incidencias de 20 o 40% de embriones mosaicos. La verdad que la incidencia es bajísima, al menos en lo que reportamos hoy. Muy bien, gracias. Andrea. ¿Puedo preguntar una cosa, Andrea? Sí. Cuando dices que hay de alto grado y de bajo grado, ¿te refieres a los cromosomas que tienen afectados? Sí, al porcentaje de mosaicismo que tiene el embrión. Pero esto es independiente, esto me gusta aclarar siempre. El mosaico se genera por errores mitóticos. Entonces, cuanto más temprano ocurra ese mosaicismo en el embrión, mayor porcentaje de células mosaico van a tener. No son o no se deben a errores meióticos como son las aneuploidías. Entonces, el mosaico es independiente de la edad materna. Me gusta diferenciar esto porque a veces las pacientes creen que porque tienen mayor edad van a tener mayores embriones mosaicos y esto no es así. El porcentaje de mosaicismo se debe a mitosis y no a meiosis, entonces tenemos que separar. Pero bueno, básicamente se debe a eso. Nosotros de bajo grado es más o menos lo que reportábamos entre un 30 y un 50% de porcentaje de ese embrión mosaico, de células mosaico, y de alto grado entre un 50 y un 70% del embrión presentaba mosaicismo. Esas eran nuestras categorías de acuerdo a los algoritmos que diseñamos y de acuerdo a cómo hacemos nuestro PGT. Pero es simplemente por eso. Mayor de 70% el embrión ya lo informamos euploide y entre 0 y 30
euploide normal, aneuploide y 0,30 normal para transferir. Al final hoy hablábamos de mutaciones, pero yo creo que todos tenemos algún más o menos porcentaje de mosaico en nuestras células, entre ese 0 y 30%, por eso esos embriones igual los transferimos porque no tienen ningún tipo de riesgo para ese embarazo. Gracias. Bueno, pues entonces, para ir terminando un poco, ¿cuánto pesa la genética en el éxito reproductivo? Bueno, pues realmente pesa mucho, claro, estamos en la era de la genética, al final pesa mucho actualmente, pero es verdad que no es absoluto, o sea, no porque tengamos, como hablamos antes, un embrión euploide, podemos dar un 100% de tasa de embarazo, ¿no? Siempre nosotros hablamos que esto nos va a mejorar mucho con respecto a no hacerlo, porque nos da mucha información y ya descartamos embriones que sabemos que no nos van a embarazar, pero no tenemos un 100% tampoco, ¿no? O sea, es una ayuda muy grande, pesa mucho, pero todavía nos queda, yo creo, bastante recorrido genético y no genético, ¿no? Con pruebas tampoco que también no son genéticas. Y yo creo que nos queda mucho por estudiar todavía para poder llegar a aproximarnos cada vez más a ese 100%. Muy bien. Bueno, claramente la genética ayuda mucho al éxito reproductivo, vuelvo a decir, medicina personalizada, genética personalizada, diferenciando lo que es el screening del diagnóstico, pero creo que cuanto más información tenemos y cuanto mejor manejamos esa información en la consulta frente al paciente, creo que mayor el éxito reproductivo, o sea, vamos a poder acortar esos tiempos de ese camino reproductivo del paciente sin tener ningún efecto adverso, porque al final creo que todos los que trabajamos de esto buscamos lo mismo, que los pacientes se embaracen y que se embaracen de un bebito sano, así que creo que la genética aporta y mucho. Muy bien. Así que... Uy, perdona. Nada, no, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que la genética creo que pesa muchísimo y también estoy de acuerdo en que creo que no es lo único, ¿no? A nivel inmunológico, a nivel hematológico, el endometrio, ahora también se habla mucho de la microbiota, o sea, al final es un todo, ¿no? También influye mucho la parte de la pareja, que muchas veces se queda un poco como que no forma parte de esto, pero que creo que es muy importante y tenemos las herramientas para controlar muchas cosas, aun sabiendo que luego, bueno, pueden surgir otras, ¿no? Pero creo que tiene un peso muy grande hoy en día. Claro que sí. Por lo tanto, independientemente de la edad de la paciente o de la pareja, yo creo que todas estas pruebas sería conveniente hacerlas, por lo menos tener la información de todo lo que nos podemos hacer y ya decidir. Pues por ir concluyendo un poco este debate, que ha estado súper interesante, ¿queréis resumir o concluir alguna idea principal? ¿Alguna pregunta más que quieras hacer? ¿Con qué mensaje resumimos? ¿Concluimos? Yo creo que, bueno, concluyendo, la genética está avanzando mucho, está avanzando además a un terreno no invasivo que me parece súper interesante. Nos va a ayudar además a cortar tiempos, que al final es lo que menos en consulta más nos angustia, ¿no? A las pacientes más les angustia y a las parejas. Y yo creo que, bueno, pues va por ahí el camino, ¿verdad? Y creo que es muy prometedor. Muy bien, gracias, María. ¿Nadie más? Yo nada, solo quería decir que también creo que es muy importante en manos de qué profesionales te pones y que sobre todo ellos estén, digamos, a la última y te transmitan y te sepan transmitir pues todo, bueno, pues como hablaba antes, ¿no? Qué limitaciones tiene, qué puedes ver y no ver y saber qué esperar, ¿no? Eso no es solo que hoy en día con genética se puedan estudiar muchas cosas, sino que te lo sepan contar. Creo que es muy importante para evitar sorpresas. Con empatía. Sí. Sí,
Eso es cierto. Hay que saber transmitir muy bien la información y explicarlo todo muy bien, pues por eso, porque el desconocimiento en general en todos los terrenos genera mucha angustia. Entonces, más en un terreno como este, yo creo que es súper importante, ¿no? Dar toda la información y saber que lo han captado bien, que a veces crees que sí, ¿no? Y a veces el diálogo también es muy, muy importante. Sí. Andrea. Y también, si lo sabemos bien y si no lo sabemos, también apoyarnos en nuestros colegas. A ver, somos humanos, no todos sabemos todo y podemos consultar. Para algo hay especialistas en medicina, en genética y bueno, volviendo a lo mismo, somos todos eslabones de una cadena y todos contribuimos a ese objetivo final, que es el objetivo de todos los que trabajamos en reproducción. Así que bueno, entre todos podemos lograr ese objetivo. Hacer ese equipo multidisciplinar, ¿no? Exacto. Claro que sí. Pues, bueno, ¿alguna pregunta, algo que queráis decir para finalizar? ¿Nada? Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias a las tres por este debate tan interesante. Y, bueno, también gracias a todas vosotras y vosotros por estar ahí. Gracias por estar. Y os recuerdo que aunque queda poco, aún no hemos terminado la Virtual Infer. Os esperamos ahora a las 7, donde charlaremos con uno de nuestros profesionales colaboradores sobre la calidad y selección de nuestras opciones. No os vayáis. Y bueno, muchísimas gracias, María, paciente, por compartir tu experiencia. Es muy valiente. Muchísimas gracias de verdad. Gracias, María doctora. Gracias, Andrea doctora. Y me despido de vosotras con un abrazo y bueno, nos vemos pronto. Ha sido un placer moderar estos debates. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.